Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que de verdad no se van a querer perder. Prepárense para un buen chisme, un buen drama, y todo lo que nos encanta de las historias turcas, pero con un toque extra de misterio y prohibido. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, la pareja de oro. Ya saben, los inolvidables protagonistas de Medcezir, que nos robaron el corazón a todos con su increíble química, sus idas y venidas, y esa historia de amor que nos tenía pegados a la pantalla, semana tras semana. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos guardan estas dos mega estrellas que con su talento y belleza han conquistado a millones de corazones en todo el mundo? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar algunos de esos misterios, especialmente los mensajes prohibidos. Así es, hemos descubierto información bastante jugosa y, por qué no decirlo, escandalosa, sobre lo que podría haber sucedido entre Altay y Serine y fuera del set de grabación. Rumores, filtraciones, y un montón de pistas que nos sugieren que hubo algo más allá de la amistad que vimos en pantalla. Y como siempre vamos a analizar todo con pinzas, porque ya saben que en este canal nos gusta la verdad, pero también la especulación, con fundamento y pasión. Pero antes de que sigamos adelante les recuerdo, por si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así no se pierden nada del chisme turco más candente y jugoso. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, porque créanme, no se van a querer perder nada. Y ahora sí, vámonos directo al meollo del asunto. A sumergirnos en este mar de intrigas. Empecemos con un poquito de contexto para refrescar la memoria de todos y especialmente para aquellos que apenas están descubriendo este universo de telenovelas turcas. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, como les decía, protagonizaron Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y posteriormente conquistó audiencias internacionales, gracias a su trama cautivadora, sus personajes complejos y por supuesto, la innegable química entre Altay y Serine. Fue algo que trascendió la pantalla, algo que los fanáticos sentían y anhelaban. La química entre ellos, tanto en la ficción como fuera de ella, era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Los fans estaban completamente obsesionados con ellos como pareja, creando un fandom apasionado y dedicado. La prensa no dejaba de perseguirlos, buscando cualquier indicio de romance. Las revistas, las entrevistas, las alfombras rojas, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Y aquí es donde entran en juego los famosos mensajes prohibidos. Según los rumores, hubo una serie de intercambios de mensajes entre Altay y Serine y que, digamos, no eran precisamente amistosos. Se habla de mensajes con un lenguaje bastante apasionado. Mensajes que supuestamente revelaban una conexión emocional y física mucho más profunda de lo que jamás admitieron públicamente. Mensajes que, según las fuentes, iban más allá de las palabras bonitas y las bromas inocentes. Se dice que estos mensajes eran como pequeños secretos compartidos, como ventanas a un mundo de sentimientos ocultos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a esta información? ¿Cómo se filtró este supuesto tesoro de revelaciones? Pues, como les decía al principio, todo se basa en rumores y filtraciones. Y en el mundo del espectáculo, lamentablemente, estas cosas suelen suceder con cierta frecuencia. Alguien escucha algo, un comentario, una confidencia. Y luego lo comparte con otra persona, y así, poco a poco, la información se va filtrando y se convierte en una bola de nieve. En este caso, los rumores comenzaron a circular a través de foros de fans, redes sociales, y algunos medios turcos especializados en farándula, que son como detectives de las estrellas, siempre al acecho de la próxima primicia. Se hablaba de mensajes que fueron supuestamente descubiertos o filtrados de alguna manera. Y obviamente nadie ha presentado los mensajes originales, porque por obvias razones, es algo muy privado y sensible. Sin embargo, el fuego se encendió, y la especulación se disparó. Las fuentes, por supuesto, son difíciles de verificar. En este tipo de situaciones, es complicado saber qué es real y qué es producto de la imaginación. Pero ¿por qué estos rumores tuvieron tanta repercusión? ¿Por qué la gente creyó en ellos y les dio tanta importancia? Pues porque, como les decía, la química entre Altay y Serine era innegable.
Era palpable, visible y era algo que el público percibía y sentía. Se les veía muy cercanos fuera del set de grabación. Les veía en eventos juntos compartiendo risas, confidencias y miradas cómplices. Incluso se les veía compartiendo momentos en redes sociales que para muchos parecían confirmar las sospechas. Fotos juntos, comentarios sugerentes, emojis que insinuaban algo más que una simple amistad. Todo esto alimentaba la curiosidad y la fantasía de los fans. Además, en esa época ambos estaban solteros, lo que obviamente alimentaba las especulaciones y las fantasías. Aatai, por lo que se sabe, no tenía ninguna relación oficial conocida. Serrini, por su parte, había terminado recientemente con un novio, creando así un terreno fértil para el romance. Así que la posibilidad de que ambos estuvieran explorando una relación era bastante plausible, ¿no creen? Era como si el destino estuviera conspirando para que Cupido lanzara sus flechas. Pero como toda buena historia de amor y drama, la situación se complica un poco más. Porque, según los rumores, esta relación prohibida, este amor que floreció en secreto, no duró mucho. Al parecer, hubo desacuerdos, tensiones, y finalmente la relación habría terminado de forma abrupta y dolorosa. ¿Las razones? Bueno, esa es la gran pregunta. Vaya usted a saber. Celos, inseguridades, presiones externas, las posibilidades son infinitas. Y en el mundo de las celebridades, donde la vida personal se mezcla con la vida pública, las cosas se complican aún más. Y aquí es donde los mensajes prohibidos adquieren aún más importancia. Se dice que estos mensajes no solo revelaban la pasión y el deseo entre ambos, sino también las dificultades y los problemas que enfrentaban en su relación. Mensajes que una vez más nadie ha visto, pero que alimentaron la especulación y el morbo, el interés del público, deseoso de saber más detalles sobre esta historia. Se dice que estos mensajes revelaban la fragilidad de su relación, los momentos de felicidad, pero también las tormentas que enfrentaban. Lo interesante es que con el paso del tiempo, Aatai y Serrini han seguido caminos separados, como si el destino, o las circunstancias, hubieran decidido separarlos. Ambos han tenido otras relaciones, y aunque siempre han mantenido una relación cordial, profesional y respetuosa, nunca han confirmado ni desmentido estos rumores. Y eso, amigos, es lo que nos hace pensar que, bueno, algo hubo, ¿no? Ese silencio, esa discreción, esa falta de declaraciones. Esas son las pistas que nos hacen sospechar y que nos invitan a especular. Actualmente Aatai está en una relación estable, feliz y próspera. Serrini, por su parte, también ha tenido romances y relaciones, y se encuentra en un momento de éxito profesional y personal. Han seguido adelante con sus carreras, y aunque siguen siendo dos de las estrellas más importantes de Turquía, ya no se les ve juntos como pareja romántica, aunque sí en eventos profesionales, demostrando madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué nos dicen estos mensajes prohibidos en definitiva? Pues nos revelan que detrás de las cámaras, en el mundo de las estrellas, las cosas no siempre son lo que parecen. Que las relaciones son complejas, que las pasiones se encienden y se apagan, y que a veces el amor se convierte en secreto, un secreto que se guarda con recelo. Nos recuerdan que las celebridades son personas, con sentimientos, emociones, y que también pueden experimentar el amor, el desamor, la felicidad y el sufrimiento. Nos muestran que el glamour y la fama no siempre son sinónimos de felicidad. Ahora, es importante que recordemos que todo esto son rumores. No hay pruebas concretas de la existencia de estos mensajes. Pero la combinación de la química innegable entre Aatai y Serrini, los rumores que circularon en su momento, y la discreción con la que ambos han manejado el tema, nos hacen pensar que, bueno, aquí hubo gato encerrado. O por lo menos, un romance que no pudo ser. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo de las celebridades es un universo fascinante, lleno de secretos, misterios y sorpresas. Que la química entre dos personas puede ser muy poderosa, que trasciende la pantalla y se convierte en algo más, algo tangible, algo real. Que el amor, en todas sus formas, es un motor poderoso capaz de mover montañas. Y sobre todo que en el mundo del chisme turco siempre hay algo nuevo que descubrir, un nuevo secreto que revelar, una nueva historia que contar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan disfrutado de este análisis de los mensajes prohibidos de Aatai y Serrini.
Ya saben, todo con mucho respeto y siempre desde la especulación, porque en este canal nos gusta investigar y analizar, pero sin dañar a nadie. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo algo entre ellos? ¿Creen que estos mensajes existieron? ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre otro rumor de la farándula turca? Déjenmelo saber en la sección de CEO. Comentarios porque me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en el canal. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos preparado material interesante y entretenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más secretos del mundo turco. Hasta la próxima. Y que la curiosidad los acompañe. Adiós.